Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esos cotilleos que te hacen quedarte pegado a la pantalla, de esos que te dejan con la boca abierta y que honestamente son deliciosos. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un drama, un bombazo, una noticia que si me preguntan a mí, nadie se esperaba, la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Exactamente lo que oyen. El 21 de septiembre de 2025, un día que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, en el corazón de muchísimos fans. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de secretos y por supuesto, de muchísima, muchísima información jugosa. Pero antes de que entremos en materia, como siempre, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, denle un buen like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Y ahora sí vamos a lo que nos compete. Para entender la magnitud de este bombazo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y de Method Demir, o mejor dicho Candivit y Sanem, nos enamoraron a todos en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Era de esas historias que te atrapan desde el primer episodio, de esas que te hacen soñar despierto y creer en el amor verdadero. Y claro, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla. Los rumores de romance entre Can y Demet eran constantes. Los fans como locos creían firmemente en que su amor ficticio se había trasladado a la vida real. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y teorías sobre una posible relación. ¿Recuerdan las fotos de ellos juntos fuera del set? Dios mío, eran la envidia de todos. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía confirmar lo que todos queríamos creer. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no quería que Can y Demet estuvieran juntos? Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, con una conexión que parecía predestinada. Las redes sociales ardían. Los foros se llenaban de mensajes de apoyo, de deseos de que esa relación fuera más allá de la ficción. Hasta se inventaron ship-names. Candem, Canem, la locura total. La gente hablaba de ellos como si fueran una pareja real, incluso especulando sobre planes de futuro y soñando con una boda digna de una telenovela. La admiración por ambos actores era evidente, pero la fascinación por su posible romance era aún mayor. Se convirtieron en el tema de conversación en cada reunión, en cada grupo de amigos, en cada comentario online. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más complicada. Si bien nunca confirmaron públicamente su romance ni siquiera negaron los rumores, las cosas entre ellos, aparentemente, no terminaron de cuajar. Hubo indirectas, mensajes crípticos en redes, pero nada concreto. Y con el tiempo cada uno siguió su camino. Can con sus proyectos internacionales y Demet con sus nuevas series y relaciones. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci Kuş, no tardó en conquistar el mercado internacional. Con su carisma y talento, logró cautivar a audiencias de todo el mundo. Su carrera se expandió rápidamente protagonizando proyectos en Italia, España y otros países. Su agenda se llenó de rodajes, eventos y compromisos, consolidándose como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la televisión turca. Protagonizó nuevas series que también cosecharon éxito y reconocimiento. Su talento y versatilidad le permitieron interpretar personajes muy diferentes, demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender a su público. Además, su vida personal también evolucionó con nuevas relaciones que captaron la atención de los medios. Ambos siguieron adelante con sus carreras, pero el recuerdo de la química que compartieron en Pájaro Soñador permanecía vivo en la memoria de sus fans. La esperanza de volver a verlos juntos, ya fuera en la pantalla o en la vida real, nunca se desvaneció por completo. Y aquí es donde entra en juego el 21 de septiembre de 2025. Ese día, la noticia saltó a la luz como una bomba atómica. Los titulares de todos los medios, desde los más serios hasta los más sensacionalistas, gritaban a los cuatro vientos: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Qué había pasado? Las preguntas eran muchísimas. Resulta que ese día se filtraron unas fotos que lo decían todo. Se les veía juntos, de la mano, caminando por las calles de Roma, la ciudad del amor. En plan muy romántico. Y no solo eso, sino que también se filtraron fotos de ellos entrando a un restaurante muy acaramelados, como si el tiempo no hubiera pasado. Las fotografías mostraban a Khan y Demet en una actitud muy cercana y cómplice. Se les veía sonriendo, riendo y mirándose con una intensidad que recordaba a los momentos más románticos de Pájaro Soñador. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generando un auténtico terremoto mediático. Los fans, los medios de comunicación y la opinión pública en general se volcaron en analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada de las fotos. La especulación y las teorías se dispararon, alimentando aún más la expectación. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo monumental. Las redes sociales estallaron. Los fans enloquecieron. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Era una simple coincidencia? La incertidumbre era máxima. Los medios de comunicación, como siempre, se apresuraron a buscar cualquier detalle, cualquier información que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Los paparazzi literalmente no se despegaban de ellos. La presión mediática era intensa, y cada movimiento de Khan y Demet era seguido de cerca. Y por supuesto, no tardaron en llegar las reacciones. Las reacciones de los fans, que estaban divididos entre la alegría y la incredulidad. Algunos celebraban la noticia con euforia, mientras que otros se mostraban cautelosos, esperando una confirmación oficial. Las reacciones de los medios, que se debatían entre la especulación y la información. Algunos se aventuraban a dar por hecho el romance, mientras que otros preferían ser más prudentes y esperar a que los protagonistas se pronunciaran. Y sobre todo, las reacciones de los protagonistas. ¿Qué dijeron Khan y Demet? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al principio, silencio absoluto. Ninguno de los dos se pronunció públicamente. Las redes sociales permanecieron intactas, sin ninguna confirmación ni desmentido. El misterio aumentaba. Esta estrategia o la falta de ella, solo avivó las llamas de la curiosidad y la especulación. Los fans se aferraban a cualquier mínima pista, analizando cada publicación en redes sociales en busca de señales. Pero poco a poco empezaron a surgir algunas pistas. Khan, a través de sus redes sociales, compartió algunas fotos y vídeos en los que se le veía en Roma, casualmente, en los mismos lugares donde se habían filtrado las fotos con Demet. Y Demet, por su parte, no hizo ninguna mención directa a la noticia, pero sí publicó algunos mensajes enigmáticos, con emoticonos de corazones y guiños, que dejaban entrever algo, ¿o no? Estas pistas, aunque sutiles, fueron suficientes para mantener a los fans enganchados y avivar la llama de la esperanza. Con el paso de los días, la situación se volvió aún más confusa. Los rumores de una posible boda comenzaron a circular. Algunos medios aseguraban que ya se habían comprometido en secreto. Otros que estaban planeando un viaje romántico a las Maldivas. La imaginación volaba. La especulación crecía exponencialmente y la necesidad de una confirmación oficial se hacía cada vez más evidente. Y fue entonces cuando, después de una larga espera, llegó la confirmación. No fue una declaración oficial, no fue una rueda de prensa, pero sí fue algo que lo cambió todo. Khan y Demet, a través de sus cuentas de Instagram, publicaron una foto juntos. Una foto en blanco y negro muy sencilla, pero con una carga emocional enorme. Se les veía abrazados, sonriendo con una mirada que lo decía todo. Estaban juntos. La imagen, que rápidamente se convirtió en un icono, mostraba la complicidad y el amor que se profesaban. El impacto fue brutal. Las redes sociales explotaron de nuevo. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo. Y por supuesto, los medios de comunicación se apresuraron a dar la noticia como primicia. Khan Yaman y Demet Özdemir confirmaron su relación. Después de años de rumores y especulaciones. Después de tanto tiempo esperándolo. Era oficial. La confirmación llegó en el momento justo, poniendo fin a meses de incertidumbre y alimentando la felicidad de millones de personas. Pero, ¿qué había pasado? ¿Cómo habían llegado a esta situación? ¿Qué había cambiado?
La verdad es que todavía hoy no se conocen todos los detalles. Pero gracias a las investigaciones de los medios y a algunas fuentes cercanas a la pareja, se han podido reconstruir algunas piezas del rompecabezas. Al parecer, después de que ambos tomaran caminos separados, nunca dejaron de tener contacto. Aunque no se veían con frecuencia, siempre se mantenían al tanto de lo que sucedía en la vida del otro. Y en algún momento, la chispa que un día los unió en la pantalla, volvió a encenderse. Empezaron a quedar en secreto, a pasar tiempo juntos, a revivir los momentos inolvidables que vivieron en el set de Pájaro Soñador. La distancia y los compromisos profesionales no impidieron que la conexión entre Khan y Demet siguiera presente. A través de llamadas, mensajes y encuentros ocasionales, mantuvieron viva la llama de la amistad y quizás del amor. Fue durante estos encuentros secretos que la chispa resurgió con más fuerza que nunca, llevando a la pareja a replantearse sus sentimientos y a considerar la posibilidad de una nueva relación. Y fue en Roma, en esa ciudad mágica y romántica, donde decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Se dieron cuenta de que a pesar del tiempo y de las circunstancias, el sentimiento que sentían el uno por el otro seguía intacto. Y decidieron apostar por él sin importar lo que pudieran decir los demás. La decisión de formalizar su relación en Roma fue un gesto simbólico, un guiño a los inicios de su amor y a la ciudad que les vio compartir momentos inolvidables. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo fue un gran golpe para el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto para sus fans. La noticia generó una ola de alegría y entusiasmo en la comunidad de fans de Pájaro Soñador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, apoyo y buenos deseos para la pareja. El hashtag #CanDemForever se convirtió en tendencia, y los seguidores compartieron sus momentos favoritos de la serie, recordando la química y el amor que desprendían los protagonistas. Y aunque no todo fue color de rosas, los medios no tardaron en hablar de posibles proyectos juntos, como volver a la pantalla en alguna serie. Algo que a día de hoy sigue siendo un sueño para muchos, pero que, conociéndolos, no me extrañaría nada que se hiciera realidad. Las expectativas de verlos juntos en un nuevo proyecto eran altas, y los fans soñaban con una nueva serie que los reuniera en la pantalla. La posibilidad de revivir la magia de Pájaro Soñador era un anhelo compartido por millones de personas. La confirmación de su relación no solo renovó la fe en el amor verdadero, sino que también reavivó el interés en sus carreras. Los productores y directores de cine y televisión mostraron un gran interés en trabajar con ellos, y la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos se convirtió en una realidad. El éxito de Pájaro Soñador y la química innegable entre Khan y Demet abrieron las puertas a nuevas oportunidades, tanto individuales como en pareja. La relación entre Khan y Demet, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans fueron solo algunos de los obstáculos que tuvieron que superar. Sin embargo, su amor y compromiso mutuo fueron más fuertes, y lograron mantener su relación en privado, protegiéndola de la constante atención de los medios. A pesar de las dificultades, Khan y Demet demostraron que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, valentía y autenticidad. Su amor, que comenzó en la ficción, floreció en la vida real, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí el resumen de esta impactante noticia. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de las telenovelas turcas y por la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Así que ahora cuéntenme qué les pareció la noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.